El esternocleidomastoideo tiene su origen en la parte superior de la cara anterior del manubrio, en el borde superior y la cara anterior del tercio medial de la clavícula. Se inserta en la cara lateral de la apófisis mastoides, en la línea nucal del hueso occipital, y su acción es llevar la cabeza hacia el hombro del mismo lado, rota la cabeza al lado opuesto, flexiona la parte cervical de la columna vertebral y ayuda a elevar el tórax. Escaleno anterior. Su origen será en los tubérculos anteriores de las apófisis transversas de C3 a C6. Su inserción será en el tubérculo del escaleno, en el borde interno y la cara superior de la primera costilla, mientras que su acción es elevar la primera y segunda costilla. También ayuda a doblar la columna espinal lateralmente. Escaleno medio. Tiene su origen en los tubérculos posteriores de las apófisis transversas de las vértebras cervicales más bajas, de C2 a C7. Su inserción está dada en la cara superior de la primera costilla y su acción será elevar la primera y segunda costilla. También ayuda a doblar la columna espinal lateralmente. Escaleno posterior. Su origen será en los tubérculos posteriores de las apófisis transversas de la segunda a la tercera vértebra cervical, hacia las más bajas, C5 y C7. Su inserción será en la cara externa de la segunda costilla, mientras que su acción es elevar la primera y segunda costilla, así también como realizar lateralizaciones. Trapecio. El trapecio tiene su origen en el hueso occipital, ligamento nucal y las apófisis espinosas de T1 a T12. Se insertan en el tercio lateral de la clavícula, el acromion y la espina de la escápula. Sus acciones son la rotación, retracción, elevación, depresión de la escápula, así también como elevación de la clavícula, extienden el cuello y estabilizan al hombro. Romboides mayor. Su origen es en la apófisis espinosa de T2 a T5. Se inserta en el borde medial de la escápula, debajo de la espina de la escápula. Su acción es mover hacia el ángulo inferior y hacia atrás, así también como hacia adelante a la escápula. Romboides menor. Su origen es en las apófisis espinosas de C7 a T1. Se inserta en el borde medial de la escápula. Su acción es mover hacia el ángulo inferior y hacia atrás, así como hacia adelante a la escápula. Serrato anterior. Tiene su origen en las primeras 8 y 9 costillas. Se inserta en el borde vertebral y en el ángulo inferior de la escápula. Su acción es abducir y rotar hacia arriba la escápula, así también como elevar las costillas cuando la escápula está estabilizada. Serrato posterior inferior. Tiene su origen en la fascia toracolumbar a nivel de T11 a L12. Se inserta en la cara posterolateral de las últimas 4 costillas. Cubre al músculo erector de la columna y su función es descender las costillas. Serrato posterior superior. Tiene su origen en el ligamento supraespinoso, el ligamento nucal y las apófisis espinosas de las vértebras torácicas superiores, T1 a T3 y la séptima vértebra cervical C7. Se inserta en los bordes superiores de las costillas de la segunda a la quinta y su acción será elevar las costillas superiores. Dorsal ancho. Tiene su origen en las apófisis espinosas de T7 a T12, las lumbares y el sacro, la fascia toracolumbar en la porción inferior de la escápula, en el tercio posterior de la cresta ilíaca en las costillas novena a doceava y su inserción será en el surco intertubercular del húmero. Su acción será la rotación medial, aducción, extensión y ayuda a la respiración. Iliocostal torácico. Su origen está en los bordes superiores de los ángulos de las 6 costillas inferiores mediales a los tendones de inserción del iliocostal lumbar.
Su inserción será en los bordes superiores de los ángulos de las 6 costillas superiores y en la parte trasera de las apófisis transversas de la séptima vértebra cervical. Su acción es la extensión de columna, flexiona lateralmente y ayuda en su rotación. Oblicuo externo del abdomen. Tiene su origen en el esternón, en los bordes inferiores de las costillas de la quinta a la 12ª. Se inserta en el pubis, la línea alba y la cresta ilíaca. Su acción es comprimir al abdomen, flexionar la columna y realizar lateralizaciones del tronco. Oblicuo interno del abdomen. Su origen será a la mitad lateral del ligamento inguinal, en el labio medial de la cresta ilíaca y fascia lumbodorsal. Se inserta en el pubis, en el borde inferior de las 3 o 4 costillas inferiores, la línea alba en la aponeurosis, y se fusiona con el oblicuo externo para formar la vaina del recto. Su acción es comprimir el abdomen y flexionar la columna, así también como flexionar lateralmente el tronco hacia el mismo lado. Recto anterior del abdomen. Su origen será en el esternón, en las superficies externas y en los bordes inferiores de las 8ª costillas inferiores. Se inserta en el pubis, en la línea alba, por medio de una aponeurosis y cresta ilíaca. Su acción es comprimir al abdomen, flexionar la columna, flexionar lateralmente al tronco y rotación al tronco del lado opuesto. Transverso del abdomen. Tiene su origen en el tercio lateral del ligamento inguinal, en el labio interno de la cresta ilíaca, la cara interna de los cartílagos de las 6 costillas inferiores, y se inserta en la aponeurosis, la línea alba, en el tercio inferior de del frente de la vaina del recto, y se inserta en el pubis, mientras que su acción será comprimir las vísceras. Esplenio de la cabeza. Su origen será la mitad inferior del ligamento nucal y las apófisis espinosas de las vértebras torácicas superiores, C7, T3. Se inserta en la apófisis mastoides del hueso temporal y del hueso occipital. Su acción será sostener la cabeza en la posición erguida, así también como llevar a la cabeza directamente hacia atrás. Lleva la cabeza hacia un lado y rota levemente dirigiendo la cabeza hacia el mismo lado. Semiespinoso de la cabeza. Tiene su origen en las apófisis transversas de T1 a T6, de T7 a C7 y pasando por las apófisis articulares de C4 a C6. Se inserta en la zona medial entre las líneas nucales superior e inferior. Su función es actuar bilateralmente extendiendo la columna vertebral. Actuando unilateralmente hacen que gire y rote en dirección contraria.